al blanco. Bien, tiro al blanco aquí con ustedes. Y la pregunta del día, ¿cuáles son los retos, los desafíos de Gustavo Petro y del pacto histórico luego de su victoria electoral? Le decía ayer que un joven intelectual, camarada venezolano, Fernando Rivero, hizo un punteo muy interesante de algunos desafíos relevantes. En primer lugar, datos que se relacionan con los niveles de pobreza y de pobreza extrema y las grandes desigualdades. Colombia es el segundo país más desigual de nuestra América. Pero además, en el 2020, hace apenas 2 años, menos de 2 años, el nivel de pobreza estaba en 42.5%, correspondiente a 21 millones de habitantes. Pero además, la pobreza extrema creció en el 2020 a 2.780.000 personas que ingresaron a esa condición. La capital, Bogotá, con 3 millones, .3 millones de personas que viven en la pobreza. Y si nos vamos al campo rural, los niveles de desigualdad por la concentración de la propiedad y de las mejores tierras, las tierras fértiles, la realidad es sencillamente brutal. Ahí no es posible enfrentar ese problema sin grandes transformaciones estructurales, económicos, sociales, que tienen que ver con la propiedad. Y ahí se la tiene que ver el gobierno que sea con el poder oligárquico capitalista. Pero además, segundo, Colombia es un satélite militar de los Estados Unidos. Así, con unos dicen 7, otros dicen 10 bases militares. La mayoría de ellas concedidas durante la gestión de Uribe, del uribismo y de Santos. A partir de que Uribe tenía una ficha de la DEA y fue chantajeado por Estados Unidos, tenía la ficha 82, y le hizo concesiones en el terreno militar. Ahí aparece una fuerza de seguridad que convirtió a Colombia en un socio global de la OTAN. Es una brigada de los Estados Unidos que hay ahí. Y fue declarada Colombia como aliado de importancia extra OTAN de Estados Unidos. Algo realmente vergonzoso. Pero de esas Fuerzas Armadas, agrego yo, porque esto que le estoy diciendo fue subrayado, enfatizado por Fernando Rivero, le agrego yo que de esas Fuerzas Armadas dependieron en mucho grado todo el proceso de formación del paramilitarismo, que se cuentan por miles los paramilitares. La cosa más cruel que ustedes se puedan imaginar. Pero además, en sí mismo, las Fuerzas Armadas de Colombia, subraya Rivero, son un desafío. Entrenada originalmente en la base del Canal de Panamá, en la Escuela de las Américas, y ya posteriormente están siendo entrenadas por la OTAN. Y eso no es solo en términos internos para enfrentar la insurgencia, sino como plataforma de agresión hacia los países vecinos, especialmente Venezuela, Colombia, cuando estaba Correa, y más después que Correa sacó la base militar de Manta. De manera que ahí
eso para Estados Unidos es un punto estratégico, es el Israel de América para Estados Unidos. Entonces, a eso hay que meterle el diente, porque si no, las transformaciones se quedan. Pero además de todo eso, son unas Fuerzas Armadas que se entrenaron en la masacre, en lo falso positivo. Santos fue el ideólogo de eso, Juan Manuel Santos, el expresidente, fue ministro de las Fuerzas Armadas. Y en el plano internacional, el alineamiento con los gobiernos reaccionarios, dependientes, proestadounidenses, la hostilidad contra el CELAC, contra UNASUR, contra el ALBA, la alianza que hizo con el Grupo de Lima, al cual se sumó también Abinader. Y bueno, y todo el tema de que además estaba bajo una presión muy significativa de que la gente espera, el pueblo colombiano espera, y además él hizo, no en estos temas, el tema soberanía, el tema bases militares, eso estuvo al margen de la campaña de Petro. Porque evidentemente, y hay informaciones, él tiene vínculo con el poder imperial y lo tenía con la embajada de los Estados Unidos. Pero realmente, si no hay soberanía, las posibilidades de cambio se reducen significativamente. Claro, aquí viene lo otro. Ese es un movimiento diverso y con un componente popular fuerte. Porque el uribismo y toda la extrema derecha neofascista fue derrotada previamente a las votaciones, a partir de grandes luchas, multitudinarias, paralización y el descrédito que produjo la enorme masacre producida en la última huelga. Entonces, ahí están dadas las bases para una presión popular que tiene liderazgo tan relevante como Francia Márquez, la vicepresidenta, de que no pueden dejar la calle. Si dejan la calle, si sencillamente una parte se va a plegar a la lógica del poder y del oportunismo en el poder, pero el pueblo y los movimientos sociales que han desarrollado conciencia política tienen el mayor desafío, podría yo decir, porque de eso depende que las cosas no se queden paralizadas, estancadas o retrocedan. Pausamos. Cuidado, cuidado. Tiro